¿Sabías que el tío de Fernando Lugo tiene una plaza en la capital de Paraguay? Te invito a conocer la historia de Epifanio Méndez Fleitas. Era poeta, ensayista, político y músico. Fue presidente de una ANR paralela, fundada en el exilio como protesta y resistencia al régimen de Alfredo Stroessner. Se llamaba Asociación Nacional Republicana en el Exilio y Resistencia. Es el creador de hermosas canciones de proyección folclórica como esta, que mi padre le dedicaba a mi madre cada 30 de abril. Como poeta y ensayista, es autor de varios títulos desde 1936 hasta 1980. Tuvo cargos de relevancia como ser el director del diario Patria, jefe de policía y presidente del Banco Central del Paraguay hasta 1955. Epifanio Méndez Fleitas fue tío de un expresidente paraguayo, Fernando Lugo. Pero ¿eso qué tiene que ver con que tenga una plaza en la capital? Nada tiene que ver, porque el hombre por méritos propios se ganó un lugar en la historia paraguaya.